serio? Memnoch y la ladrona se dirigieron hacia el desconocido y, tomándolo por los hombros, se encaminaron hacia la puerta mientras el bárbaro le cortaba el paso a la criatura y la zahería para que se centrara en él. Cuando llegaron a la puerta y Melissa la entreabrió, el desconocido la empujó de golpe gritando ¡No! Un aluvión de golpes pastosos resonaron contra la madera mientras un olor nauseabundo les llenaba las fosas nasales. Los sentidos de Memnoch le avisaron de que se había usado magia, pero no de una forma que él conociera, simplemente lo notaba en un resquicio de su conciencia. «Llévatelo», le dijo Memnoch a Melissa mientras apartaba levemente una cortina y miraba hacia el exterior. «¿Y a dónde quieres que me lo lleve si estamos aquí encerrados?» El bárbaro luchaba mano a mano con la criatura sin que esto fuera una metáfora, ya que no llevaba arma, solo el escudo. Lo usaba de tal manera que paraba los ataques, empujaba desequilibrando a la criatura y, si no conseguía asestar un golpe con el borde del escudo, intentaba hundir su propio puño en la bestia intentando evitar sus púas. Mientras, la criatura compensaba su falta de peso con salvajismo, obligando al bárbaro a recular y cubrirse detrás de su escudo. Memnoch no conseguía ver a su nuevo atacante, pero debía ser la persona directamente responsable de su situación y la que había creado o convocado a aquella monstruosidad. En aquel momento se odió a sí mismo por su falta de conocimientos y falta de recursos. El uso de la magia antrópica, las expresiones rápidas y violentas de la magia, poder inmediato, era como cualquier arma. Debías ver al blanco para poder acertarle, y aunque pudiera crear un muro de viento antes de salir, sin tener más información, la mejor opción de momento era quedarse dentro. Un siseo le hizo volver la cabeza a tiempo de ver cómo la criatura embestía con la cabeza como si fuera un ariete, enviando al bárbaro por los aires y haciéndolo rodar para, a continuación, dirigir la mirada hacia la joven que seguía intentando sacar al desconocido de ojos azules de la zona del combate. Cuando la criatura dio un paso hacia ellos, la joven soltó una maldición ahogada, pero tuvo la presencia de ánimo suficiente como para sacar una daga de su arnés. Por aquí», dijo de pronto el desconocido dirigiéndose hacia el montacargas. Melissa fue con él mientras Memnoch tragaba saliva al ver cómo la criatura los seguía con la vista. Tenía que actuar, por lo que empezó a reunir su voluntad y se puso directamente enfrente de ella, cortándole el paso a los demás. La criatura giró un poco la cabeza como lo haría un perro y sus púas empezaron a vibrar a modo de advertencia. El bárbaro estaba en una esquina intentando levantarse, pero estaba severamente aturdido. Melissa siguió al desconocido detrás de la pequeña barra mientras éste iba tirándolo todo a su alrededor. Parecía que tuviera un ataque de locura, ya que mientras su cuerpo se dirigía hacia la apertura del montacargas, sus manos iban de un lado a otro tocando y arrasando con todo. De pronto, se giró hacia ella y le alcanzó un cilindro de metal gastado. Quizás fuera un perno de carruaje o similar. La ladrona lo tomó y guardó en un acto reflejo mientras él se aupaba dentro del pequeño reducto. Memnoch respiró hondo. La criatura lo miraba a él y a lo que tenía detrás enseñando los dientes, mientras las púas seguían azotando el aire. Se agazapó y después de dar un par de pequeños pasos saltó para superarlo, pero el mago ya estaba preparado, por lo que alzó una mano y exclamó «¡Hagi!». Un golpe de viento devolvió a la criatura dando vueltas al punto de inicio, haciéndola caer pesadamente. El desconocido apenas cabía dentro del montacargas, por lo que tenía el cuello torcido y las piernas pegadas al pecho. «¿Y yo qué?», preguntó con un tono de pánico Melissa. «Ahora lo verás», contestó el desconocido dándole una patada a la palanca que liberaba el contrapeso y haciendo que la pequeña plataforma empezara a subir. En cuanto el montacargas se elevó 2 palmos, Melissa vio que debajo había unos salientes con un juego de rendijas que, como abrazaderas, permitían colocar bandejas vacías. El desconocido le hizo señas indicándole los bajos de la plataforma, confirmando sus temores. «¿No lo dirás en serio?». Por toda respuesta, el desconocido le enseñó el puño con el pulgar hacia arriba. Melissa cruzó los dedos y se agarró a los salientes mientras escuchaba cómo se reanudaba la lucha con la criatura. Y Jacobus, por su parte, había visto a la criatura bajar en tromba por las escaleras y se disponía a seguirla cuando otro hombre de negro apareció en el rellano del segundo piso. Un golpe sordo hizo vibrar todo el lupanar. El explorador no sabía qué estaba mirando aquel nuevo enemigo, pero tenía una idea bastante aproximada de cómo acabaría aquello, por lo que empezó a apartar mesas y sillas a patadas, enviándolas contra las paredes. El ruido llamó la atención del desconocido vestido de negro, que empezó a andar en su dirección con curiosidad, hasta que algo topó con su pie.
Se agachó y Jacobus vio que entre sus manos tenía uno de sus arcabuces. Vaya, vaya, dijo el desconocido mientras acariciaba la empuñadura. El ángel de Macalúa. Jacobus se paró en seco y, tenso, se quedó mirando al asaltante, que siguió hablando. Hacía tiempo que no veía esta manufactura, comentó mientras se acercaba. Yo serví allí, ¿sabes? Civilizar aquellas tierras fue algo difícil, pero entretenido, a su manera. El explorador le arreó patadas a los muebles que quedaban, conformando una gran zona de espacio despejada, mientras el desconocido apoyaba el arcabuz con suavidad contra la pared y le preguntaba: ¿Qué haces? Hago sitio para rajar a un bocazas, contestó Jacobus muy serio. El desconocido soltó un bufido como una risa y desenvainó dos hachas que llevaba a la espalda de una manera muy parecida a la de Jacobus. Entró en el círculo en una postura alerta y con las armas en alto, de forma que Jacobus pudo ver las filigranas de plata que decoraban el filo, así como los mangos de las armas, muy similares a las suyas. La media luna de cada hacha tenía como contrapeso una púa triangular de aspecto desagradable. Jacobus se lanzó al ataque buscando una apertura en su contrincante, pero si el de las dagas era bueno, este era mejor. Las hachas eran más ligeras de lo que parecía y estaban tan bien equilibradas que Jacobus temía que le mellara las falcatas a cada golpe. Perdido el ímpetu inicial, el explorador empezó a esquivar en vez de parar las hachas, ya que éstas empezaron a trazar grandes arcos en todas direcciones. Su contrincante buscaba asestarle un golpe que lo incapacitara y necesitaba de la inercia para que el golpe fuera efectivo. Jacobus empezó a cogerle el ritmo y, viendo su oportunidad, lanzó su arma en diagonal buscando el muslo, pero el asesino lo paró y el hacha, en el arco de regreso, le hizo un desgarrón en la espalda. Ambos contendientes volvieron a situarse frente a frente en posición de ataque. Jacobus respiró hondo y fintó por la derecha. Cuando el hacha salió a su encuentro, el explorador lanzó su otra falcata hacia la guardia del hacha con la intención de repetir la treta del pulgar, pero su adversario dio un paso atrás y le enganchó la muñeca con el contrapeso, dejándolo desequilibrado. Mientras Jacobus intentaba recular, el asesino avanzó lanzando la parte superior del hacha contra él, estampándosela en la cara, haciéndole sentir como algún hueso a la altura del pómulo se rompía y la piel estallaba cegándolo con su propia sangre. Esto me pasa por capullo, pensó tristemente. Trastabilleó hacia atrás debido al golpe, intentando recuperar el equilibrio y alejarse de su enemigo, pero este, sin moverse, trazó un arco con el arma de su mano derecha y la cabeza del hacha se desprendió del mango, seguida de una cadena que lo rodeó por la cintura como un látigo, mientras el contrapeso se le clavaba en el abdomen. Jacobus, casi ciego, gritó y agarró con el brazo que le quedaba libre la púa para que no lo desgarrara. El asesino tiró de él, haciéndole perder el equilibrio de nuevo y tirándolo al suelo, pero no se detuvo ahí y siguió tirando, arrastrándolo hasta sus pies. Entre Memnoch y el bárbaro habían conseguido contener a la criatura, aunque contener era la palabra más cercana al concepto de mantener a una fiera rabiosa quieta con tus propias manos. Mientras el norteño rechazaba los ataques con su escudo y asestaba algún que otro golpe, Memnoch tenía que mantenerse 3 pasos por detrás y descargar golpes de viento cada vez que la criatura intentaba rodearlo por su lado. El sudor perlaba su frente. No es que Harkins jamás le hubiera hecho pruebas de resistencia, pero nunca el resultado del fracaso había derivado en una muerte segura. Hubo un momento en el que las cadenas del montacargas tintinearon, provocando en la criatura un ataque de rabia que obligó a Memnoch a mantener una ráfaga de forma continua para que siguiera donde estaba. Una espesa baba negra caía de la boca del monstruo, cuya capacidad de movimiento se limitaba a retorcerse en una dirección y en otra, esquivando los golpes de escudo que el bárbaro intentaba propinarle para incapacitarla, mientras seguía lanzando zarpazos en todas direcciones. Cuando el del escudo reculó para recuperarse, la criatura aprovechó para expulsar una neblina de color negro que el mago consiguió desviar hacia el techo mediante su magia. La madera empezó a crepitar y a liberar un vapor que hizo que al mago empezaran a picarle los ojos y la garganta haciéndole toser. Ese pequeño lapso de distracción le permitió a la criatura superar a ambos defensores y continuar su asalto hacia el hueco del montacargas. La criatura, furiosa, metió medio cuerpo dentro del hueco, rompiendo parte de la estructura que sostenía el peso de los contrapesos y provocando que en pocos segundos un conjunto de placas de hierro bajaran a toda velocidad, golpeándola en la cabeza y haciéndola recular. Memnoch estaba cansado y furioso. Aquello había durado demasiado ya, por lo que se concentró de una manera que jamás había hecho, mientras todo lo que le rodeaba iba quedando en segundo plano.
Las luces de la taberna empezaron a atenuarse mientras la sombra del mago se expandía por la sala. Las orejas le zumbaban debido a la presión y notaba los brazos agarrotados por la energía que estaba reuniendo, pero aún podía reunir más. Melissa seguía colgada de su asidero cuando el montacargas pasó por el segundo piso, momento que la ladrona aprovechó para agarrarse al borde y auparse. Aún no había salido completamente del hueco, pero desde donde estaba pudo ver cómo se desarrollaba la lucha entre el calvo y un hombre que esperaba no ver allí. Sinclair. Sinclair era el lugarteniente más peligroso de Lucabrisa y la ladrona quiso sentir el tacto de su daga en la mano debido a la impresión. Pero cuando la criatura se metió en el hueco y empezó a golpear todo lo que veía, el sobresalto le hizo soltarla y resbalarse peligrosamente. Evitó caer haciendo fuerza con los codos en la apertura del montacargas mientras buscaba un asidero con los pies en la lisa pared. De reojo vio una especie de polea con radios en un lado del hueco que giraba al ritmo del montacargas. Debía de hacer de guía para los contrapesos, así como de engranaje para la palanca que había en todos los niveles. En un momento dado, tras un golpe especialmente violento abajo, el tiempo pareció ralentizarse para Melissa cuando escuchó y sintió cómo los contrapesos bajaban a toda velocidad y el montacargas subía sin control hasta el tercer piso, chocando contra el techo y comenzando su bajada. Melissa se dio perfectamente cuenta de su situación y siguió buscando la manera de auparse antes de que la aplastaran o cercenaran por la mitad. En ese momento de pánico, un peso desconocido en su bolsillo le atrajo un pensamiento a la cabeza y, rezando para que funcionara, sacó el perno que el desconocido le había dado y lo encajó con toda la fuerza que le permitía su precaria posición entre los radios de la polea que giraba alocada. El montacargas se paró a 2 palmos sobre su cabeza, dejando encerrado a su ocupante y emitiendo crujidos de advertencia. Melissa escuchó otro ruido y le llegó un olor conocido mientras algo empezaba a gotear desde el montacargas. Olía a vómito y le estaba cayendo encima. Mientras, Memnoch seguía concentrado. Una parte de su mente le recordó que hacía rato que había superado la cantidad de energía que podía acumular y que estaba poniendo en peligro su vida. Pero en aquel momento le daba igual. Cuando notó que su nariz empezaba a sangrar, levantó el brazo hacia la criatura. ¡Kilad! Al principio fue un cono de rayos lo que salió de su mano, pero una vez tocaron a la criatura, que en ese momento estaba saliendo del hueco del montacargas, todos los rayos se concentraron en un deslumbrante arco eléctrico que encontraron su destino en una daga que la criatura tenía clavada en un hombro. La criatura empezó a convulsionar y a echar humo mientras intentaba chillar, pero estaba rígida como una tabla. Memnoch no aflojó la tensión e incluso cuando creyó notar que 2 de sus dientes se habían crujido de forma alarmante. Cuando sintió que estaba a punto de desfallecer, de quedarse sin nada, dejó ir el hechizo. Se meció un momento como un árbol y cayó inconsciente. Jacobus seguía a los pies del asesino que, aunque le había liberado de la cadena, estaba apretándole la cabeza del hacha con su pie mientras sonreía perversamente. El explorador apenas conseguía mantenerse consciente por el dolor, pero estaba aguantando el arma con ambas manos, cortándose en el proceso. «Sabes que hicimos lo posible por ultrajar el ángel de Macalúa, ¿verdad?», le dijo mientras lo rodeaba para verlo de frente, para que los nativos siempre recordaran nuestro paso por allí y que los esclavos se lo pensaran 2 veces antes de enseñarles sus rezos a sus hijos. «¡Cabrón!», escupió Jacobus con la cara cubierta de sangre. «De eso nada», contestó apoyando su peso en el hacha con un impulso. «Fue una guerra. Fue una jodida masacre», le dijo el explorador. «Macalúa era una tierra pacífica. Era...». Pero el dolor de otro empujón no le permitió continuar. «Sí, pero también era donde se hacían estas magníficas armas, las que tú y yo llevamos», continuó mientras alzaba su otra hacha y la miraba con cariño. En ese momento, los ruidos procedentes del montacargas llamaron su atención, haciendo que viera los brazos de la ladrona asomar. «Tenemos compañía. Vamos a tener que dejar esta conversación», dijo, suspirando con falso pesar. «Me habría gustado charlar un poco más». «Charla con esta», contestó Jacobus clavándole el contrapeso de su propia hacha en el pie. El asesino gritó mientras Jacobus apoyaba un antebrazo en el suelo para incorporarse, pero un sólido puñetazo volvió a tumbarlo y el asesino empezó a patearlo violentamente. Melissa había conseguido salir del hueco del montacargas y asistía a la paliza horrorizada mientras buscaba algún arma. Cerca de ella había uno de esos cañones que utilizaba el calvo.
Tao y Monroe le habían hablado de ellas, por lo que la tomó llena de desconfianza y, sosteniéndola ante ella con ambas manos, intentó apuntar. Cuando Sinclair le propinó una patada a Jacobus, aplicándole todo su peso, el suelo crujió y se desplomó enviando al explorador al piso de abajo. Jacobus cayó junto al inconsciente mago y el bárbaro se acercó a ambos para, luego, mirar hacia arriba. El asesino, enfurecido, sacó 2 dagas y se dispuso a lanzarlas, pero Melissa apretó el gatillo haciendo un agujero en la pared. Había fallado por 2 metros y por poco vuelve a darse la nariz por el retroceso. Sinclair decidió que no valía la pena arriesgarse, sobre todo al ver a la criatura muerta, por lo que se cubrió la cabeza como pudo con los brazos y corrió hacia una de las ventanas que ya estaba rota. Melissa disparó 2 veces más hasta oír un clic, fallando ambos tiros, pero el asesino ya se había ido. Se asomó con cuidado por el agujero y, viendo el estropicio, se llevó una mano a la boca diciendo: «Vaya, hola». Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres decirme algo, usa los comentarios o asómate a la descripción para ver cualquiera de mis redes sociales. Si te ha gustado, dame un like motivador. Si quieres seguir escuchándome decir pamplinas, suscríbete. Y si ya te quieres marcar un completo, comparte. Hasta luego.